tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y una ansia de libertad, y si tienes aliento para... Pablo, no podía haber mejor sitio para hablar de tu nueva novela. Tuyo es El Mañana, que este antiguo canódromo Meridiana, porque aquí está todavía lo que sería el circuito, están las gradas. Yo no sé si tú lo visitabas. Sí. De niño. Visitarlo, yo tengo unos tíos que viven aquí al lado y desde su balcón se veía el canódromo. Así que de pequeño, años 80, lo veía las carreras desde su balcón. Nos gusta situar argumentalmente a los espectadores, pero creo que hay un fragmento en tu novela que nos puede ayudar. Dice así: pero la historia que marcará tu vida va a suceder mucho más cerca. A unos pocos kilómetros de distancia sucederá en Barcelona y habrá una niña y un perro, un hombre y una mujer, un viejo y un cuadro. ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Cómo los podemos relacionar? Bueno, estoy poniendo en situación al lector para que sepa lo que se va a encontrar y son esos 6 personajes que van entrecruzándose en 24 horas, el 18 de marzo del 77, y poco a poco vamos descubriendo como lectores qué relación hay entre todos ellos. Es una novela coral, efectivamente, pero hombre, yo creo que, por ejemplo, el personaje del galgo, del perro, de Solitario Sexto, yo creo que tiene un papel relevante, es un poco un personaje muy cervantino. Bueno, sí, claro, está la referencia a Cervantes y a tantos otros que han trabajado con voces o animales narrativos, y sí, le tengo especial cariño. Además, lo han elegido como portada del libro, pero no tiene más importancia, creo yo, que los otros 5, pero sí que quizá es una voz muy reconocible, a pesar de ser una voz animal, ¿no? O un pensamiento animal. Y sí, es un poco también el eje vertebrador de toda la historia. Un galgo que ha corrido aquí. Sí, sí. De hecho, el nombre es Solitario Sexto. En los años 70 había varios solitarios que eran de aquí del canódromo. Luego el perro cambia de nombre a mitad de novela, pasa a llamarse Raki, ¿no? Sí. Raquítico, porque es como le llama la niña, que no sabe cómo se llama, ¿no? Pero sí, se supone que este es el lugar en el que él corría y del que quizá logre escapar. Así, a grandes rasgos, ¿podrías darnos 2 pinceladas de cada uno de estos 6 personajes? Bueno, hemos empezado con Raki, o con Solitario, un galgo con ansias de libertad. La niña, una niña de 11, 12 años, Clara, que también desea la libertad de escaparse un día del colegio para evitar un poco el acoso escolar. Tenemos a un empresario de los años 70, de la construcción, del ladrillo, con todos los entresijos que comporta el oficio. Tenemos a una estudiante de periodismo que está llevando a cabo una investigación para un reportaje. Tenemos a un profesor de la Escuela de Periodismo, de la Universidad de Periodismo, que quizás es algo más que profesor. Y finalmente tenemos a un cuadro, que es un poco el espectador, voyeur de todo lo que está ocurriendo en esa época tan convulsa, ¿no? Un cuadro que además tiene un cierto aire surrealista o de novela gótica. Es una cosa realmente curiosa ese personaje. Pues la verdad que has dado en el clavo, porque yo tengo la imagen de ese cuadro, ¿no? Me la ofreció una amiga francesa y yo me inspiré en él, ¿no? Y efectivamente tiene pinta de mujer gótica. Y es un cuadro que lleva colgado 70 años, ¿no? Desde los años 20 hasta los 70, ¿no? O principios de siglo hasta los años 70, y ha visto pasar una dictadura, la llegada de la democracia, reyes que mueren y que son sustituidos por dictadores, etcétera, ¿no? Cada uno de estos personajes tiene protagonismo en diversos capítulos breves, y es evidente, y el lector ya tiene que esperarlo, ¿no? Que todas estas historias al final, ¿no? Convergen hacia un clímax que naturalmente no podemos hablar de él. Es lo que tiene el directo. No, claro, sí, digamos que esa es la idea, ¿no? Que poco a poco las distintas piezas del puzzle vayan conformando la imagen final, ¿no? Al principio parece que son piezas sueltas para un poco situar al lector en el contexto y en los personajes, y poco a poco vamos viendo cómo van encajando a ese clímax o resolución final, que en todo caso es un final un tanto abrupto, ¿no? Porque son solo las 24 horas, ¿no? Lo que sucede en ese día. Entonces, el lector, yo creo que se va a quedar con la sensación de tener que reconstruir la última pieza del puzzle, ¿no? Poner la última pieza. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla, pueblo, habla. Suele decirse a veces en las novelas que la geografía de esa historia puede ser tomada como un personaje más. En este caso también, pero yo casi diría que aquí se puede tomar como un personaje más la época que retratas, porque eso es fundamental. Sí.
Sí, no deja de ser una historia de la transición, ¿no? Pero una historia de la transición con T mayúscula y una historia también de diversas transiciones, de diversos cambios. Cada personaje ese día le sucede algo que le cambiará la vida. Un poco como metáfora, como alegoría de la situación social y política de la España de los años 70, concretamente del 77. Sí, me interesaba reflejar un poco esa atmósfera, ¿no? De esos años que yo viví como feto y como bebé y que 30 y pico años después me apetecía recuperar para entender un poco también cómo era la sociedad en la que yo nací. Es curioso porque en tu anterior novela mirabas en Google tu nombre y aparecía un anarquista y de ahí surge tu primera novela, El anarquista que se llamaba Como yo. Ahora en este caso tenemos a ese bebé que nace el mismo día en que naces tú y a partir de ahí desarrollas toda una novela. Bueno, la excusa de utilizarte a ti mismo te sigue funcionando. Sí, y es lo que tú has dicho, es una excusa, ¿no? Quiero decir, yo necesito una excusa para traerme las historias, para hacerme las mías, y a veces es algo tan elemental como una historia que sucedió el día que yo nací o una historia de alguien que se llamaba como yo. Sí, me parece que es una manera de apropiarse, de hacer una pseudo-biografía, porque luego las historias no hablan de mí, pero sí tienen ese punto que está tan anclado a mi persona que me ayuda a mí a desarrollar la historia. Hay una trama importante que tiene que ver con el bebé y es el tema de los robos y ventas de bebés que ha vuelto a la actualidad en los últimos tiempos y que además afectaba a bebés nacidos precisamente en los años 70. ¿Ese era un tema que fue el que te hizo llegar a esta novela? ¿Es solo un tema más? Es no un tema más, es un tema importante de la novela. No es el que me hizo llegar a la novela, pero sí, efectivamente está ahí. Y además es también un ejemplo de lo que ocurre con esta novela. Creo que estoy hablando de una época, pero estoy hablando también de la actualidad. Y el hecho de que esos bebés robados, primero los niños robados del franquismo, pero luego los de la transición, esté volviendo ahora a primera línea informativa, también demuestra que es una etapa que no hemos superado esa etapa, ¿no? Todavía. Y eso es lo que me interesa también, que las obras, aunque estén inspiradas en el día en que yo nací, nos digan algo del día en que vivimos todos. Sí que es una novela donde el trasfondo político también juega un papel relevante. Sí, yo creo que es inevitable, ¿no? Si haces una novela de esa época aquí, el trasfondo político yo creo que estaba a la orden del día. Manifestaciones día sí, día también, ¿no? Revisando estos días un poco los datos de la época, en 1977 más de 1000 manifestaciones, más de 400, claro, estaba ETA, Grapo, FRAP, en un momento convulso, ¿no? Esa transición modélica, pacífica, que a lo mejor se nos ha querido vender, yo creo que está en entredicho en este momento y yo creo que la novela ahonda en eso también. La documentación es fundamental, acontecimientos históricos, revistas de la época también, los objetos de decoración de las casas. Yo creo que lo has cuidado de una manera muy especial. No sé si algún lector pillará o no algún error. Yo no he encontrado ninguno por eso, porque todo así era muy reconocible. Sí, la verdad que me encantan los detalles y en los objetos y en las pequeñas cosas yo creo que es donde está la verdad de las novelas de época, ¿no? Y sí, que cuando te pones a leer y preguntas a la gente y descubres cosas como el RAF, ¿no? Esa bebida, ginebra con Coca-Cola, y el xilofón, y esas cosas que son muy de una época, a ver, yo tengo que reconocer que me cuesta dejarlas fuera porque me parece que generan ambiente, generan atmósfera y me parece que son muy reconocibles para los que lo vivieron. Y para los que no, pues son elementos que igual les despiertan interés. Es una novela con banda sonora también. Sí. Y la banda sonora es importante también. Es importante, es más importante de lo que parece porque yo sí que la he escrito esta novela escuchando música, que es algo que nunca había hecho. Entonces cada personaje tiene una música particular, ¿no? Y además están todas las canciones que dan ambientación sonora a la novela y una de las cuales le da título incluso, ¿no? Tuyo es el mañana. Sí, es muy importante. Te ha salido una novela corta. Más corta que la anterior. Desde luego. Desde luego, yo creo que cada libro te pide una medida, te pide un aliento. Y el anarquista que se llamaba Como yo me pedía muchas páginas. Y esta, aunque con un solo día puedes escribir el Ulises de Joyce, me pedía una lectura no rápida, pero es una lectura de golpe, ¿no? No me imagino a un lector leyendo esta novela en varios meses. Creo que perdería muchas cosas. Creo que es una novela que se tiene que leer en 2-3 días, ¿no?
La crítica habló muy bien de tu anterior libro. No sé si eso provoca que con este estés algo más nervioso, pendiente, expectante. Porque claro, puede ser ya la confirmación definitiva de tu carrera literaria. Sí, espero que no, espero que todavía pueda ir confirmando mi carrera con otros libros, ¿no? Pero sí, desde luego las críticas fueron tan buenas que cuando uno se pone a escribir una segunda novela, un tercer libro, pues tiene ahí un run run detrás, pero yo creo que hay que escribir al final lo que te sale de dentro y luego ya, ahora está en manos de los lectores y de los críticos y que digan lo que quieran. ¿Tu sueño es vivir de la literatura? Es una pregunta trampa. Porque de hecho ya vives, claro, porque estás haciendo trabajos al margen de la escritura que tienen que ver, como sí, por ejemplo el de la traducción, ¿no? Sí. Pero ¿te gustaría solo dedicarte a escribir? No lo sé, siempre tengo esa sensación encontrada, ¿no? Vivir de la literatura puede ser bueno, pero también puede ser malo, porque te obliga a lo mejor a hacer cosas que no te apetece. Yo tengo de modelo, uno de los modelos es Georges Perec, que él, hasta que no ganó el premio Médicis con la vida e instrucciones de uso, él tenía su trabajo aparte, ¿no? Creo que te da una mayor libertad. Pero bueno, si puedes dedicar las 8 horas diarias de trabajo laboral a escribir, ¿quién renunciaría a eso, no? ¿Volverás a ser la excusa para tu siguiente libro o aún no lo tienes decidido? Sí, sí. Ah, no, ya lo tienes decidido. Sí, sí, esto forma parte de una especie de trilogía mínima o pseudotrilogía. La primera era dedicada a alguien que se llamaba como yo, esta dedicada al día en que yo nací y la tercera dedicada a mi ciudad de origen, ¿no? Reus. O sea que esto ya lo puedo decir. La siguiente novela va sobre Reus. No importa ni el país ni si los astros están más o menos alineados. Todos venimos al mundo desnudos, con la mirada limpia y el instinto de supervivencia pegado a la piel. Pero con la primera lágrima todo cambia, surgen las diferencias y escribimos la primera frase de nuestra biografía. Hoy vas a nacer. No deberías, pero lo vas a hacer. No deberías porque el infierno está ahí fuera. Hay manifestaciones día sí y día también. La gente habla de elecciones, de atentados, de amnistías. Y estás también en tu cueva, tan calentito, tan ingrávido. No tienes que respirar, ni que comer, ni que llorar. ¿Para qué? Si no te oyen. Patalear, eso sí. Dar manotazos. Como un púgil o un karateca. Demostrar que estás preparado para enfrentarte a la vida, a un medio hostil. La vida te da mucho, dice la gente. Pero lo primero que te da son 2 cachetes en el trasero. Como esos que suenan en la habitación de al lado, seguidos de un llanto desgarrador.